Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Liberando. Vamos a hablar sobre el Congreso de la República, que está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y su principal función es hacer las leyes y ejercer el control político. Para eso nos acompaña nuestro experto de cabecera, el profesor Beto Viradi, al que saludamos y le preguntamos directamente: profesor, ¿qué es el Congreso de la República? Está consagrado en la Constitución y representa el Poder Legislativo. Toda república, o al menos nuestra república, están constituidas por tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el Congreso representa el Poder Legislativo. Y el Congreso está dividido en la Cámara de Representantes o de Diputados en otros países y la de Senadores. En ese sentido, podemos decir que el Congreso de la República, en su función, en su quehacer, es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales las representaciones de la nación, la acción de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados por supuesto al desarrollo económico, político y social del país, así como una eventual reforma de la Constitución u otras funciones especiales. Pero para entender esto, para comprender, profesor, muy importante, ¿quiénes son las personas que montan a los congresistas? Supuestamente los congresistas son elegidos por el pueblo, pero los candidatos son elegidos por los partidos. Es decir, es una democracia directa, podríamos decir, pero a la vez es indirecta, porque usted para tirarse de candidato a cualquiera de las cámaras necesite el aval de un partido o un número determinado de firmas. Hablábamos, profesor, de que el Congreso de la República es el órgano que constituye el eje de la democracia de un país, y también hablábamos mucho sobre ese entendimiento de cómo legislar, ese poder legislativo, cómo se da. Legislar, crea las leyes son creadas por el Congreso, los códigos civil, código penal, código administrativo, todos los códigos que nos rigen, vota el Congreso y el presidente los aprueba o los rechaza. Pero realmente el Congreso es el que emite las leyes. Y es que son muchas las personas que afirman que son más importantes las elecciones parlamentarias que las propias presidenciales. ¿En qué se diferencian estos papeles? Dos funciones distintas, pero ambas son importantes. ¿Por qué? Porque el presidente quiere una ley, la manda al Congreso, el Congreso se la aprueba o se la rechaza. O el Congreso emite una ley y el presidente la aprueba o la rechaza. Pero, cuidado con esto, que ambas las leyes emitidas o los decretos emitidos por el presidente tienen que pasar por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional te dice si son exequibles o inexequibles, es decir, si se ajustan a la Constitución o están fuera de la Constitución. Eso acaba de ocurrir con la ley de garantía que había lanzado el presidente. Una de las funciones más importantes dentro del Congreso de la República es el control político, que básicamente emplaza a los ministros de despacho y demás autoridades y da a conocer las acusaciones que se formulen contra los altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política de los congresistas. Es que, ahí viene como están amancualados el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque más de una ocasión al ministro Molano, creo que esta es la tercera vez que lo llaman a una moción de censura, y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque los partidos están confabulados con el gobierno. Son de la misma línea política. Y el gobierno, para mantener a su lado al Congreso, es lo que se llama vulgarmente la mermelada. Si el presidente no les da participación en el reparto de la torta, el Congreso le bloquea todas
le bloquea todas las enmiendas o decretos que quiere emitir el Ejecutivo. ¿Por qué siempre se hunde en el Congreso de la República las consultas anticorrupción? ¿Por qué tenemos más de 100 senadores? ¿Por qué elegimos tantos senadores en Colombia? ¿Por qué nos quejamos tanto de los senadores? Los senadores y los representantes, lo que pasa es que ellos mismos generan las leyes anticorrupción, ¿cierto? Y ellos ahora, la última ley fue que hasta el segundo grado con consanguinidad era buscado. Es decir, que yo no le puedo pasar un contrato a mi hermano ni a mi sobrino. ¿Qué se necesita para ser congresista en Colombia? Para ser congresista necesitas aval del partido y dinero. Creo que para ser representante se necesitan 200, 300 millones de pesos. Entonces, ¿de a dónde uno va a sacar 200 o 300 millones de pesos para poder ser candidato? Tiene que conseguirse un padrino. Y ese padrino viene a ser un empresario. Y si ese empresario está invirtiendo en mí, es porque si yo salgo elegido tengo que hacerle favores para que él recupere su dinero. Pues ahí están las conclusiones del economista y magíster en geopolítica Beto Baridi. Profesor, muchísimas gracias. Muchachos, gracias por invitarme a esta entrevista y muchos de ustedes no estarán de acuerdo con lo que yo pienso y yo también muchas veces no estaré de acuerdo con lo que ustedes piensan. Eso se trata la política. Y hasta aquí este episodio en Liberando. Por supuesto, seguiremos hablando y ampliando sobre política y marketing. Nos escuchamos en unos nuevos episodios.